Queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque nos permites en esta hora el poder acercarnos para aprender un poco más. Sé bendiciendo nuestro día y Dios eterno que podamos conocerte y abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor y Salvador. El día de hoy vamos a hablar acerca de la eternidad y la oración. Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que solo somos nosotros impacientes. Tenemos un texto que se encuentra en Daniel capítulo 10, verso 12, que dice: Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé ahí con los reyes de Persia, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Y en este pasaje es un ángel el que se le aparece a Daniel para traer respuesta a su oración. Lo que en primer lugar nos enseña que Dios en verdad está atento a las oraciones de sus santos. Él escuchó a Daniel desde el principio de su oración, desde que se humilló y buscó de su voluntad. Algo en lo que debemos poner mucha atención, porque con mucha frecuencia solemos creer que no todas nuestras oraciones son escuchadas en los cielos, que oramos, pero no todas nuestras oraciones son tomadas en cuenta. Pero la Biblia enseña que ninguna de las palabras que salen de nuestra boca son ignoradas. Tan no son ignoradas que tendremos que explicar el porqué de ellas, es decir, dar cuenta de ellas. ¿Dónde dice, pastor? Bien, vamos, Mateo capítulo 12, verso 36, que dice: Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Lo que quiere decir que todas nuestras palabras, dice, dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, todas nuestras palabras, aun las que no dirigimos a Dios en oración, están siendo tomadas en cuenta. Con mayor razón las que sí dirigimos a Él. Lo que inevitablemente hace que te pregunte, ¿cómo te estás dirigiendo a Dios? ¿Cómo te estás dirigiendo a Dios? Y lo pregunto porque lo haces como Daniel, con un corazón humillado, consciente de que Dios es Dios y que tú eres solo un hombre más sobre la tierra. Que es verdad que ahora eres su hijo, pero que eso no te da derecho a dirigirte a Él de manera insolente y grosera. Espero que sí. Espero que sí, porque eso es lo que el Señor Jesús enseñó a los discípulos y a nosotros. Cuando le pidieron que Él les enseñara a orar, Él les dijo, Mateo 6:9, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo primero que enseña es que el Padre, nuestro Padre, a diferencia de nosotros, está en el cielo. No es de este mundo, no es un mortal como tú y yo, no somos iguales, de manera que debemos tener cuidado en la manera en que nos dirigimos a Él. Es cierto que podemos hacerlo con familiaridad, porque es nuestro Padre, pero nunca con falta de respeto. Así como hizo Daniel, que se humilló para buscar de Él, así deberíamos hacerlo todos nosotros. Lo segundo que vemos es que esa respuesta, y regresando a Daniel, esa respuesta de oración no llegó de inmediato. La Biblia nos dice que tardó 21 días. Lo que nos enseña dos cosas. La primera, que sin importar que creamos que su respuesta tarda, hay respuesta para nuestras oraciones. No importa que esa oración la hayamos hecho desde hace mucho, Dios enviará la respuesta, aunque debemos aclarar que no siempre será así. En la Biblia encontramos varios ejemplos, pero el de Abraham es uno que no podemos dejar de mencionar. ¿Qué pasó? Abraham y Sara, su mujer, no podían tener hijos,
Pero el día que Dios llamó a Abraham, le prometió que le daría descendencia, es decir, le prometió que le daría hijos. Vamos a verlo, Génesis capítulo 12, verso 1, que dice: Dios le dijo a Abraham: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Y cómo le dice? Con tus descendientes formaré una gran nación. No tenía hijo, no habían podido tener hijos. Para esto Abraham, para entonces tenía 75 años, no tenía descendencia, pero cuando Dios lo llama, le promete que le dará descendencia. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque mira, con toda seguridad, Sara y Abraham llevaban ya muchos años orando porque Dios les concediera tener hijos. Recordemos, de verdad recordemos que en aquella época, el que la mujer no diera hijos a su esposo era causa de una vergüenza enorme, como que ese era el propósito de toda mujer, dar hijos, ¿verdad? Y es a los 75, y alguien diría hasta los 75 años de edad, que Dios le dice a Abraham que esa oración tendría un sí por respuesta. ¿Cuánto tiempo pasó para que eso sucediera? No fueron un año o dos, es decir, Dios no le habló a los 75 años y a los 76 lo hizo padre, no, sino que todavía Abraham y Sara tuvieron que esperar 25 años. Te estoy diciendo que en este pasaje Abraham tiene 75 años. Vamos a Génesis 21:1, que nos relata el nacimiento precisamente de Isaac y nos dice la edad de Abraham para que veamos. Génesis 21:1 dice: tal como Dios se lo había prometido, Sara quedó embarazada y, en la fecha señalada, tuvo un hijo de Abraham, quien ya era muy anciano. Abraham le puso por nombre Isaac y lo circuncidó a los 8 días de nacido, cumpliendo así con el mandato de Dios. Cuando nació Isaac, nombre que quiere decir se ríe, Abraham tenía 100 años. 100 años de edad. Lo que nos demuestra que no importa que la respuesta a nuestra oración no llegue pronto. Eso no quiere decir que no pasará. Abraham esperó 25 años por su Isaac. ¿Cuánto estarías dispuesto a esperar por el tuyo? ¿Cuánto estarías dispuesto a esperar por lo que pides a Dios? ¿25 minutos? ¿25 horas? ¿25 meses? ¿25 años? ¿Cuánto? Sobre todo el día de hoy, que todo nos gusta para ayer. Pero lo segundo que nos enseña a través de la vida de Daniel y de Abraham es que no importa si su respuesta tarda un poco, si él lo prometió, puedes estar seguro que él hará. Ánimo. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Ok? Lo tercero es que pudiéramos pensar que como no recibimos respuesta de inmediato, entonces llega tarde. Pero no. A pesar de todo, la respuesta llegará en el momento en que tiene que llegar. A Daniel el ángel le dice que ahora, en ese tiempo y momento, le explicaría lo que necesitaba saber. Daniel 10:14 dice, pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir, con el futuro, con lo que va a pasar, con lo que va a suceder. Pero ¿cuándo se lo va a explicar? Ahora, ¿llegó tarde el ángel? A pesar de que llegó 21 días después de que salió. No. A Daniel le dice, ahora es el tiempo, ahora es el momento en que te voy a explicar lo que necesitas saber. No antes, no después, sino en ese momento. Y es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. En el ejemplo de Abraham, el que Isaac hubiera tardado 25 años, no quiere decir que llegó tarde.
Lo primero es que al hacerlo de esa manera glorificó aún más a Dios, pues quedaba claro que si Dios no estuviera en el asunto, pues Abraham no hubiera tenido la fuerza para poder hacerlo. Sara ya no era físicamente apta para embarazarse, pues había dejado de arreglar. Nadie podía creer, en verdad, nadie podía creer que dos viejecitos pudieran tener un hijo. Pero además, de Isaac nació Jacob, quien después fue Israel, y al que le nacieron 12 hijos y de los cuales se formó la nación de Israel que conocemos hasta el día de hoy, dando cumplimiento a la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación a través de su descendencia. Génesis 12:2 dice: con tus descendientes formaré una gran nación. ¿Con quiénes? Con tus descendientes. ¿Qué haré con ellos? Formaré una gran nación. Nación que conocemos hasta el día de hoy. Lo que una vez más en verdad me lleva a preguntarte: ¿en cuál de tus peticiones crees que Dios ya llegó tarde? ¿En cuál? Otra pareja que experimentó algo muy similar fue la conformada por Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Una pareja de viejecitos que tampoco había podido tener hijos. Pero cuando Zacarías, que era sacerdote, estaba ministrando en el lugar santo, un ángel se le apareció para anunciarle que tendría un hijo, y como señal lo dejó mudo todo el tiempo del embarazo de su mujer. Vamos a verlo rápidamente. Lucas capítulo 1, verso 18. Lucas capítulo 1, verso 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Ya se le apareció el ángel y ya le dijo que Elizabeth, su mujer, se iba a embarazar e iba a tener un hijo. Preguntó Zacarías al ángel: ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ahí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. ¿Qué es lo que podemos mirar a través de este pasaje? Bueno, miramos como un hombre, un anciano, con su esposa, que igualmente que él era anciana, no podían tener hijos, y él era sacerdote, era un ministro del Señor. Otra pareja que con toda seguridad estuvo orando por tener un hijo que según el anuncio del ángel Gabriel tendrían en su vejez. Después de años de vergüenza y oración, tendrían lo que tanto desearon, aunque Zacarías no creyó en las palabras del ángel. Sin embargo, Elizabeth quedó embarazada y a las 40 semanas, en el debido tiempo, Juan vino a este mundo. Ahora, ¿crees que llegó? ¿Crees que nació tarde? Claro que no, justo en el tiempo en el que debía hacerlo para preparar la llegada del Mesías. Ahora pregúntate, ¿en alguna de las promesas que Dios te ha dado ha llegado tarde? ¿Crees que ya no tiene caso que te sane? ¿Crees que ya no tiene caso que te cure, que te levante, que te bendiga? ¿Ya para qué me prospera Dios? ¿O para qué me ayuda? ¿Porque ya es tarde para eso? Te aseguro que como Daniel, Abraham y Zacarías, recibirás la bendición de Dios y entenderás que el Señor nunca llega tarde. Entenderás que quienes tenemos que ajustar nuestro tiempo al tiempo de Dios somos nosotros. Somos nosotros. No es que Dios llegue tarde, es que mi reloj
no está ajustado al tiempo de Dios y necesito hacerlo. Muy bien, y ya para finalizar, me gustaría que pensáramos un momento en este tema, respuestas de oración, a la luz de la eternidad que hay en Dios, y nos respondamos. ¿Crees que la respuesta a la oración de Daniel surgió en el momento en el que Daniel levantó su voz en oración? ¿O en la omnipresencia de Dios esa respuesta ya había sido preparada y solamente estaba esperando el momento preciso para ser enviada? Piénsalo un segundo. ¿Por qué? ¿Crees que las respuestas a las oraciones de Abraham y Zacarías de tener un hijo se dieron en el momento en que oraron? Recuerda que a Abraham se le promete hasta los 75 años y esperó otros 25 para poder ver la respuesta. A Zacarías, hasta que ya era un anciano juntamente con su mujer, se le avisa que iba a tener un hijo. O que de la misma manera que con Daniel, Dios en su omnisciencia, todo conocimiento, ya las tenía listas para el tiempo en que éstas debían llegar a través de Isaac y Juan. Mira cómo lo expresa el mismo Daniel. Pon mucha atención. Daniel capítulo 2, verso 20. Daniel capítulo 2, verso 20. Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que mi historia y tu historia se encuentra en las manos del Dios de la historia. ¿Cómo lo llama Daniel? Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Tu historia y mi historia se encuentran en las manos del Dios de la historia. Todo lo que nos pasa y deja de pasar sucede porque Dios en su insondable sabiduría y propósito decide que así suceda. Que nuestras vidas y lo que en ellas pasa se encuentra en las manos de Dios. Y gracias a eso es que tú y yo podemos vivir confiados, sabiendo que las respuestas a nuestras situaciones, las respuestas a nuestros problemas y enfermedades han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo y que finalmente vendrán, finalmente llegarán, finalmente las recibiremos en el tiempo que Dios así lo tiene preparado para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado y su eterno propósito sea realizado. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros problemas y dificultades? Lo que hemos estado haciendo hasta ahora, orar por ellos. Exponer nuestra causa delante del que puede ayudarnos. Levantar nuestra voz con temor y reverencia, pero confiando que su respuesta ya ha sido dada, ya ha sido enviada, que solamente es cuestión de tiempo para que la recibamos, que no hay oración que por Dios no sea escuchada y respuesta que llegue tarde. Que quizás para mi gusto, de la misma manera que le pasó a Abraham o a Zacarías, Dios se ha tardado, pero confiando en que Él nunca, nunca llega tarde. ¡Ánimo! Dios con nosotros. ¡Ánimo! Dios con nosotros. Entre la espada y la pared te sientes, escucha voces hablando a tu mente, quieres soltarlo todo finalmente,
y el dolor que siente cada vez más fuerte. Y sé que te preguntas, ¿dónde será Dios? Te visita la duda y el temor, pero Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. Y disfruta de la vida en tu día a día. Olvídate del pasado que tanto olía. Suelta esa carga que no te pertenece. Recuerda Filipenses 4:13, porque Jesús irá contigo donde quiera que tú vayas. Derribará murallas, peleará tu batalla. Y ya no sufra más por aquel que te traicionó una y otra vez. Tristeza de tu vida, échala pa' afuera. Seca tus lágrimas y no llores más, que todo pasará. Y suelta la tristeza de tu vida, échala pa' afuera. Seca tus lágrimas y no llores más, que todo pasará. Porque Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. No tengas temor, que no hay nada imposible para mi Señor. No hay problemas que no tengan solución. Mantén la calma, que Jesús tiene el control. A tu cielo gris volverá a dar color, baby. Porque Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. Dios nunca llega tarde, aunque tu día se torne oscuro. Dios nunca llega tarde, eso tenlo por seguro. Alexander Bueno, produciendo de melodía, Ian Jaciel, Melo Yaro, Reynoso Producción. Sí, Señor, y queremos alabar, y queremos bendecir, y queremos glorificar y honrar tu nombre, y queremos darte gracias, porque efectivamente tú nunca llegas tarde. Porque no importa, Señor, que tu respuesta tardare, con paciencia, Señor, paciencia que necesitamos recibir de lo alto sobre nuestras vidas. Dios, anhelamos y deseamos esperar en ti. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú tocando a nuestros corazones y nuestras vidas, y que lo que hemos aprendido el día de hoy, con relación a la oración, pero también con relación a tu eternidad, Dios eterno, y a la forma, la manera en que tu omnisciencia se sigue manifestando sobre nuestras vidas, haga que podamos vivir confiados delante de tu presencia. Dios, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no puede recibir, porque el mundo no te puede ver ni te conoce, sea la misma paz que repose sobre nuestros corazones. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, y bendito Padre Celestial, que podamos ser transformados por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Solamente te recuerdo que nos estamos escuchando el día de mañana a través de nuestro devocional, como lo hacemos todos los días, y también te voy a mandar tu clase de 1 de Corintios. Estamos siendo bendecidos en verdad por la palabra del Señor y por todo lo que estamos aprendiendo a través de él. Que el Señor siga haciendo la obra en medio de tu vida. Bendiciones.